Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Les saluda Glenda Sandoval, les damos la más cordial bienvenida desde la 99.7 FM, su radio El Camino, y también desde las plataformas en donde ustedes nos ven y nos escuchan, ya sea en YouTube o en Spotify. Hoy, acompañada de nuestros invitados, iniciamos serie. Esta serie se llama La confianza, la firmeza de quienes descansan en Dios. Al iniciar, tengo el agrado de presentar a nuestros amigos que ya son conocidos de ustedes y conocidos también de este espacio. Bienvenido, Wally Palacios. Gracias, Glenda. Gracias, amigos. Acá que estamos compartiendo micrófonos en esta emisora y les damos la más cordial bienvenida. Para nosotros es un gusto, es un privilegio y es una gran bendición acompañarles ahí donde usted nos esté escuchando. Gracias. Bienvenido, Sergio Carrillo. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto poder contar con su amable atención y, ¿sabe? Yo quiero invitarlo a que usted no se pierda este programa. Va a ser súper interesante, vamos a aprender todos mucho acerca de este tema que seguramente usted se va a sentir identificado. Así es, y Vernon Ayala, bienvenido. Muchas gracias, Glenda. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá en la radio, compartiendo estos temas tan importantes, sobre todo la confianza en Dios, ¿verdad? Ustedes Amén. Es un tema, pero cardinal en nuestra vida cristiana y creo que hoy vamos a aprender mucho de eso. Así es que no pierda la sintonía de este programa y si puede, invite a sus amigos también. Y esta serie está conformada por 4 programas. E iniciamos con el primero, que trata el tema Dios es digno de confianza. La palabra confianza, según la Real Academia Española, es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Fíjense que vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a confiar en nuestras propias fuerzas o en la autoconfianza, en las circunstancias o en las promesas de personas e instituciones que siempre son cambiantes. La autoconfianza, aunque es popular, termina siendo frágil cuando enfrentamos el dolor, la incertidumbre o la pérdida. A todos nos llegan los tiempos difíciles y los tiempos inciertos también, y esto es parte de nuestra vida. La cultura actual celebra el control personal, pero al mismo tiempo, esta cultura nos llena de ansiedad, de temor y desesperanza. ¿Por qué? Porque hemos dejado de confiar en aquel que realmente sostiene el universo y nuestras vidas, que es nuestro Padre Celestial. Fíjense que buscando algo acerca de la confianza, pero sobre todo de la autoconfianza, encontré una página que se llama Psicólogos Madrid, Centro Área Humana. Y traje para ustedes un segmento de lo que ellos pueden compartir en sus redes sociales. Y es que ellos comparten algunas emociones o pensamientos y invitan a quienes los lean a identificarse con algunas o con todas de estas emociones o pensamientos. Y yo quiero compartírselos. Me siento inseguro en situaciones sociales nuevas porque no sé qué se espera de mí. ¿Tiendo a magnificar mis errores y minimizar mis éxitos? Temo cometer errores que los demás podrían ver. No sé bien de lo que soy capaz, ya que evito hacer cosas por miedo o porque creo que no podré realizarlas. Me comparo a menudo con los demás. En mis decisiones me importa la opinión de los demás más que mis deseos. Me desanimo con facilidad. Siento que mi vida es más difícil y dura que la de los demás y que me suceden con más frecuencias cosas que no puedo resolver. Tiendo a evitar cualquier situación si preveo que puedo ser poco confiable y confortable. Necesito que lo que muestro y lo que hago parezca perfecto. Me afectan y duran mucho más las críticas y la desaprobación o el rechazo. Y esto es parte de esto en lo que se vive en la autoconfianza. El problema es que cuando no descansamos en Dios, terminamos agotados, confundidos y vulnerables a todo tipo de engaño emocional o espiritual. Muchos creyentes dicen confiar en Dios, pero sus pensamientos, sus decisiones y sus emociones demuestran otra realidad.
Necesitamos recuperar la firmeza de una fe que descansa no en nosotros mismos, sino en el carácter inmutable, fiel y presente de nuestro Señor. Y esta serie de programas tiene como objetivo guiarnos a redescubrir esa confianza que se fortalece no solo en los momentos extraordinarios, sino también en lo cotidiano, en lo diario, en medio de las pruebas y sobre todo en las promesas vivas de nuestro Dios. Este es el versículo clave, Josué 21:45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho al pueblo de Israel quedó sin cumplirse. Y el versículo es tan específico que abre signos de admiración y dice, todas se cumplieron, porque en nuestro Padre sus promesas son sí y amén, aún en medio de las situaciones difíciles. Y antes de ir a nuestro corte, quiero hacernos a todos una pregunta. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Ya volvemos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Regresamos de nuestro corte recordando la pregunta, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Y fíjense que la Biblia nos da tantas respuestas y es por eso es que este programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Y una de las tantas respuestas a esta pregunta lo encontramos en la Biblia, que enfatiza la importancia de depositar nuestra confianza en Dios, reconociendo que Él es la roca eterna, la fuente de nuestra salvación y el proveedor de nuestras necesidades. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y estamos en el bloque número 1 de nuestro programa. El día de hoy vamos a hacerle una pregunta en este bloque a nuestros invitados. Wally, ¿por qué confiar en Dios? Interesante pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, como decía Sergio, no se pierda, no solo este programa, sino toda la serie, porque vamos a hablar y tratar de hilvanar acerca de ese tema, acerca de la confianza en Dios y por qué confiar en Él. Y cuando estaba estudiando un poco este tema que nos corresponde hoy trasladar, me ponía a preguntar también qué es la confianza en Dios, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando yo digo? Porque en la introducción que hiciste, pues hablaste de varios aspectos acerca de la confianza o la autoconfianza, etcétera. Pero cuando estaba viendo esto, antes de entrar a responder la pregunta que me lanzaste, ¿verdad? Es que la confianza es esa creencia en la fiabilidad, la verdad y capacidad que alguien tiene. Ahora bien, en el contexto de la fe en el que nosotros nos movemos, en el cristianismo y todo esto, confiar en Dios significa tener fe en su carácter, en sus promesas Amén. Y en sus planes, creyendo que Él es bueno y que Él actúa para bien. Es decir, todo eso en conjunto, si nosotros lo vemos, su carácter, cómo es Él, sus atributos, nos van a dar esa certeza de saber que podemos confiar en Él, que es confiable. Y esa fiabilidad a la que se refiere acá es esa consistencia y seguridad de alguien para cumplir con sus promesas. Es decir, si Él lo dijo, lo hará. Amén. La verdad, cuando habla acá esto, es de que hay un tema implícito de honestidad en cuanto a la persona de Dios y transparencia en lo que Él dice y en lo que Él hace. Él no es de aquellos de que hoy dice una cosa, mañana dice otra. No, Él lo dice y Él no cambia. Y eso nos sirve a nosotros para fundamentar nuestra confianza. Y la capacidad en cuanto a esa parte de la confianza se refiere a la habilidad que tiene, en este caso Dios, y la competencia de llevar a cabo esas tareas y de cumplirlas con responsabilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de una computadora y decimos cierta marca es confiable, ¿por qué? Porque es estable, y empezamos a dar ciertas características. Pero obviamente no podemos comparar a Dios con un aparato, con un vehículo, con cualquier otra cosa, sino que Él, su persona, nos
en cuanto a su carácter y sus atributos, en la palabra nos revela por qué podemos confiar en Él. Entonces, partimos entonces de la pregunta de que Dios es digno de confianza, primero, porque Él nunca falla. ¿Por qué sabemos que Dios nunca falla? Ujú. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por eso se llama el programa ¿Qué dice la Biblia? Ahí vamos. Y Números 23:19, hay un versículo que está relatándolo un hombre, Balaam, en este caso en el contexto, y usted lo puede leer después más despacito, pero él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esa es la versión 60. Es una pregunta retórica, ¿verdad? Como quien dice, es obvio. Y la versión NTV nos dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. La naturaleza humana es esa, ¿verdad? Nos insta a hacer el mal. Dice, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces ahí nos está revelando parte del carácter de Dios. Y aquí podemos sacar, realmente de aquí podemos sacar un gran tema, pero no nos da el tiempo para ello. Pero está hablando acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad en cuanto a que nosotros podemos confiar completamente en Él, porque Él es fiel a lo que dijo, a diferencia de nosotros. Nosotros hoy podemos decir algo, nuestras emociones nos traicionan, por eso dice en otro contexto, no es mejor estar prometiendo y no cumplir, ¿verdad? Porque la naturaleza humana así es, pero Él dice, no, yo no soy así. Y ahí entra la parte de la inmutabilidad de Dios. Dios no es hombre, es decir, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es la confianza que podemos tener, de que si el Señor nos dijo algo, parte de su carácter y su atributo, lo afirman o lo respaldan esa inmutabilidad de Él. Por lo tanto, esas promesas que Él nos hace por medio de su palabra, tenemos la certeza de esa confiabilidad. Y esa pregunta retórica que les decía ahí acerca del versículo, ¿verdad? Que dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, nos está hablando prácticamente y está resaltando esa certeza de lo que Dios promete, ciertamente lo va a llevar a cabo. Entonces, nosotros como creyentes estamos invitados a creer en esas promesas. Pero también otro versículo que está más adelante, y lo leíste al principio, que es el lema de todo ese tema, de toda esta serie, que está en Josué 21:45, ¿verdad? Donde dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. ¿Y todas son? Todas, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, todas esas promesas que el Señor le hizo a esta familia, a esta casa de Israel, nada quedó sin cumplirse. Y quedó registrado en el libro de Josué. Recordémonos que el apóstol Pablo habla acerca de, en 1 Corintios 10, del pueblo de Israel, cómo él es sombra y figura acerca de, en relación a nosotros como iglesia. Entonces, muchas de las cosas que atravesó Israel son figura y sombra para nosotros y ejemplo para los que nos han alcanzado estos tiempos, dice el apóstol Pablo. Entonces, si el Señor lo prometió a Israel, cumplió la conquista de Canaán, etcétera, tenemos esa certeza entonces de que la fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas, nos da esa esperanza y esa motivación de saber que podemos nosotros confiar en Él, que Él es digno de confianza. ¿Por qué? Porque Él nunca falla. Definitivamente a eso es a lo que nos llama. Y al final hay una conclusión en esta parte de este bloquecito que me correspondió. Es que lo que Él promete en su palabra se cumple necesariamente. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y la Biblia, la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, que es donde nosotros nos enmarcamos y es nuestro referente, nos da esa certeza de que podemos tener toda nuestra confianza en Él, que podemos
saber de que aún en medio de la adversidad que estamos atravesando, la fidelidad de Dios se mantiene. Esto refuerza nuestra fe, pero que también todo eso es un llamado a la obediencia. Porque cuando le dieron promesas y esas situaciones a Josué, le dijeron, no temas, no temas. Amén. Entonces, les devuelvo ahí el micrófono. Qué interesante vos, Wally. Fíjate que porque nos hablas de los atributos de Dios y la confianza se basa en a quien yo conozco. Y a quien yo conozco es a través de esos atributos de Dios y cómo esa relación día a día con Dios me lleva a conocer ese Dios que vos decías, su palabra siempre se cumple, ¿verdad? Amén. Pero no es hasta que lo experimentamos, porque siguiendo con la pregunta con la que abría Glenda, era ¿por qué confiar en Dios? Porque Dios conoce el futuro, ¿verdad? Y entonces Isaías 46:10 dice, solo yo, hablando de Dios, puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Y el Salmo 139:16 añade, cada día de mi vida estaba registrado, este es el salmista hablando, en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Uh-huh. Regresando al tema de los atributos de Dios, esto nos habla de la omnisciencia de Dios, sí. ¿verdad? Dios lo conoce todo. Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro. Dios está ahí. Y si Dios está ahí, la pregunta es, ¿por qué muchas veces pareciera que nuestra confianza está puesta en otras situaciones, ¿verdad? En lo que mis ojos están viendo, en lo que a lo mejor estoy viviendo en este momento, y eso me puede producir ansiedad, incertidumbre, muchas veces temor. Era lo que en la introducción muy bien nos compartía Glenda, que somos bombardeados, ¿verdad? Con todo eso. Tú lo puedes hacer, y cuando tú lo puedes hacer, tú quitas a Dios del centro y entonces ahí la ecuación ya no funciona. Eso quiere decir que viene ese temor, esa incertidumbre, todo eso que conocemos. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que lo voy a alcanzar, verdad? Y el Salmo 139:16, que es el que leíamos, dice que ese salmo nos asegura que nuestra vida no es producto del azar ni de decisiones de otros, ¿verdad? Es en el momento en el que yo decido confiar en el Señor, y confiar muchas veces también implica soltar, ¿verdad? Sí. Soltar, en ese momento yo puedo entonces también estar confiando. Puede ser que usted, amigo o amiga que nos escuche, esté atravesando un momento que no entiende. Usted dice, no sé, esto puede ser un momento de una enfermedad, de una pérdida, algún proceso tal vez doloroso, y que pueda estar tentado a pensar, esto no puede venir de Dios. Pero hoy queremos recordarle que, y esta parte es importante, que no lo entiendas no significa que no tenga un propósito en él, porque el versículo nos decía que todo estaba escrito. Eso quiere decir, hay un propósito, y ese propósito es en un momento dado, es la confianza que podemos decir, esto que estoy viviendo no lo estoy entendiendo, pero yo sé, como dice el texto bíblico, yo sé que mi Redentor vive. Eso quiere decir, Él no se ha movido de su trono, Él sigue gobernando y Él sigue estando ahí. Me gusta una frase del pastor John MacArthur, se la atribuyen a él, no pude verificar que realmente sea de él, pero dice, Dios no reacciona ante los eventos, Él los dirige. Eso nos habla de su soberanía, eso nos habla de que Él sigue estando en control y que no ha perdido el control. Como que dice, Dios no tiene plan B. Exactamente, ¿verdad? sí. Ups, ¿qué pasó? No. Sí. En un ratito que me dormí, la cosa se descontroló. Exacto. ¿Verdad? Que a veces nos pasa así, medio pestañamos frente a la televisión y uno dice, uy,
ya se acabó el programa. Eso es otra cosa. Que no le pase a usted que nos está escuchando. Ya nos mira a nosotros la tele. Sí, y entonces tal vez diríamos, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ya nos platicaron, qué bonito lo que Wally y Sergio nos dijeron, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con esto? Yo quiero dejarle 3 cosas muy puntuales. Primero, dejemos de vivir una vida con temor, ¿verdad? Necesitamos saber que si estamos caminando con aquel que ya trazó el camino, el futuro está garantizado. Entreguemos nuestra agenda a Dios. Muchas veces nosotros tenemos nuestro propio plan. Y aquello que, no te preocupes, Señor, esta parte yo la tengo bien cubierta. Lo fírmalo. Sí, ajá, exactamente. Mira, esto funciona bien. Y muchas veces tenemos que llegar al revés. Tenemos que llegar a decirle, Señor, muéstrame, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? Y el tercero es, fortalezca su relación con Él. No podemos conocer a Dios si no tenemos una relación con Él. Si no, todo esto quedó en palabras bonitas de que Él conoce todo, de que Él siempre va a estar y su palabra se va a cumplir, pero el evangelio es vivencial. Hasta que usted no lo vive, no lo puede decir, mire, eso es así, ¿verdad? Así que cuando el mundo, quiero cerrar con este último pensamiento, cuando el mundo te diga que tomes el control, que sigas tu intuición, que confíes solo en ti mismo, recuerda esto. No hay nadie más digno de tu confianza que aquel que conoce tu mañana y ha estado ahí siempre. Amén. Qué bonito. Gracias. Por favor, Vernon. Bueno, ¿y por qué confiar en Dios? Como bien lo decía Glenda, ¿verdad? Ahora vamos a ver que debemos confiar en Dios porque Dios también está con nosotros. Y hoy, realmente, querido amigo y amiga, si usted se acaba de sintonizar, queremos decirle que hoy estamos hablando de algo que nuestra alma necesita con mucha urgencia. Y eso es confiar en Dios. Es una necesidad profunda en nuestra alma. En la introducción, Glenda nos habló que vivimos en un mundo que nos presiona a tener control de todo y ese camino termina dejándonos casi siempre agotados, vacíos y muchas veces desilusionados. Wally también nos mostró que hay una mejor opción, confiar en Dios, en un Dios que no cambia, un Dios que siempre es el mismo, que no miente, que siempre cumple lo que promete. Y Sergio también nos recordó que aunque no entendamos lo que viene, Dios ya conoce el futuro y sobre todo lo gobierna con un amor soberano. Pero ahora queremos dar un paso más en esta narrativa y es entender la necesidad de confiar en Dios. Dios no solo conoce el futuro, Dios está con nosotros hoy, indistintamente a que lo creamos, indistintamente a que lo percibamos, hay una realidad espiritual y es que Dios está con nosotros. Y entender esto transforma completamente la manera en que enfrentamos lo que no entendemos. Pablo y Silas habían obedecido a Dios. Todo el tiempo habían obedecido a Dios. Fíjense ustedes, habían predicado con valentía. Habían liberado a una joven de la esclavitud espiritual. Pero fueron arrestados injustamente. Fueron golpeados, encerrados en la cárcel más oscura. Y quizá ellos pudieron haberse preguntado, bueno, ¿y dónde está Dios ahora? Estaban heridos. Estaban avergonzados porque ponerlos un día en el cepo es una cosa que genera vergüenza de estar ante el público colgado en un cepo. Y en la medianoche de su prueba, ellos estaban confiando en Dios, pero en lugar de rendirse al miedo, al enojo, a la incertidumbre, a la sensación de abandono de Dios que pudieron haberla tenido, lo que hicieron fue levantaron sus voces en alabanza. ¿Y por qué levantaron sus voces en alabanza? ¿Por qué empezaron a cantar? No era para ocultar el miedo. Ellos empezaron a cantar porque sabían que Dios estaba con ellos, incluso ahí. Y en esa hora más oscura, cantaron himnos. Eso lo puede usted ver en el capítulo 16 del libro de Hechos. Dios no los dejó solos. No solo abrió las puertas con un terremoto, imagínense ustedes lo que venía, ¿va? No. También tocó el corazón del carcelero porque reconoció a Jesucristo como su Salvador. La presencia de Dios no solo los sostuvo, también les dio fruto.
Y el problema no se resolvió de inmediato, pero la certeza de su presencia les dio fuerza para resistir. Y el corazón de este mensaje de hoy, querido amigo, está en que no se trata cuán fuerte puedas ser tú, sino de cuán presente está Dios. Aquí hay una parte bien importante. Él nunca prometió una vida sin problemas. Nunca fue esa una promesa de Dios. Pero lo que sí prometió es estar contigo en medio de esos problemas, acompañándote caso a paso. Así dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Y queridos amigos, eso no es retórica. Es una verdad para hoy. Y Dios no solo camina contigo, Él te sostiene mientras caminas. Y esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. José, por ejemplo, traicionado, olvidado, pero la Escritura dice, Jehová estaba con José. Los 3 jóvenes en el horno de fuego no fueron librados del fuego, pero no estaban solos. Había un cuarto hombre que estaba con ellos, que el mismo Nabucodonosor dijo que parecía un dios. Y Jesús, antes de subir al cielo, prometió algo. Yo estoy con ustedes, y eso es importante, en presente. Yo estoy, no dice yo estaré, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué nos cuesta creer tanto que Dios está con nosotros? Porque ese es el kit. ¿Por qué nos cuesta creer tanto eso? Y digo nos cuesta porque a veces ante el peso de la prueba, a veces cuesta creer eso. Tal vez hoy que tú estás escuchando te has preguntado, ¿y si Dios está conmigo, por qué no lo estoy sintiendo? Y esa es una pregunta válida. Pero para ayudarte a reflexionar, te dejo algunas preguntas más todavía que te puedan confrontar con eso. Una primera pregunta es, ¿por qué a veces sentimos que Dios está lejos, aunque sabemos que ha prometido estar con nosotros? ¿Por qué? Posiblemente porque hay dolor en nuestro corazón, posiblemente porque hay preocupación, y puede ser tan fuerte que nos nubla la vista. Y no lo percibimos, pero Dios está ahí, indistintamente de nuestra pena y nuestra preocupación. O porque también estamos esperando que Dios hable con truenos, porque a veces esperamos milagros sobrenaturales, ¿verdad? Que Dios hable con truenos. Y a veces no reconocemos que también Dios nos habla en susurros. Otra pregunta podría ser, ¿qué señales estás esperando para creer que Dios está contigo ahora? A veces esperamos una emoción intensa, ¿verdad? La unción o una solución rápida. Y eso no siempre llega como queremos, no siempre va a ser así. Pero Dios, incluso cuando lo único que hay es silencio y es cansancio, Él siempre va a estar ahí. Ahora, hay un área de tu vida que aún no has entregado a Dios como si Él no estuviera ahí también, porque eso también puede suceder. Tal vez son heridas que no crees que Él entienda, ofensas que no has perdonado, traumas de la infancia también que nos impiden avanzar en esto. Estas preguntas no son para culpar a nadie. Sencillamente son una invitación para recordar que Dios no se aleja aún aunque dudemos. Al contrario, siempre está cerca de nosotros aunque no lo percibamos. Quiero darte unos consejos para poder caminar con confianza con Dios, para poder percibirlo, para poder vivir con Él. Número 1, reconoce tu fragilidad. Eso a nosotros los hombres nos cuesta mucho. Pero Dios no se va cuando tú te quiebras o cuando tú lloras. Él se queda y está contigo. Va a estar ahí. Él lo prometió. Bienaventurado el que llora, porque será consolado. Otro consejo que te puedo dar es que recuerda que su presencia te fortalece. No te exige que lo logres solo. Lo que Él ofrece es darte fuerzas cada día para poder superar la situación en la que estás buscando. Y otro problema es y otro consejo es búscalo con sinceridad. Aunque no sepas qué decir, ora. Aunque no tengas ganas, abre su palabra. Él te va a responder. Y por último, un último consejo, rodéate de su pueblo. Muchas veces Dios se manifiesta a través de otros creyentes que oran contigo y te escuchan
y te abraza. ¿Y cómo puedes estar seguro que Dios está contigo hoy? ¿Por qué puedes estar seguro? Porque Jesús vino. No solo a hablarte de Dios, porque Él nos vino a hablar a Dios, sino a mostrártelo caminando contigo. Por eso es que dice Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es Jesús. Él sufrió abandono, traición, sufrió muerte para que tú nunca más tengas que caminar solo. Y ahora resucitado, Él te dice hoy, con voz firme, te dice, yo estoy aquí hasta el fin del mundo. Así que si hoy estás cansado, estás confundido, estás herido, no necesitas tenerlo todo claro. Lo único que necesitas es saber que Dios va contigo, que Él va contigo. Y ese es Jesús, Dios con nosotros, aquí, ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos a un corte, ya volvemos. Lecciones de sabiduría. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Proverbios 10:12. Los desacuerdos ocurren, son inevitables. Muchas veces experimentamos el ser despreciados o que nos falten el respeto y podemos sentirnos tentados a desquitarnos de la misma forma. Sin embargo, el odio y el resentimiento solo provocará más odio. Es por eso que necesitamos del gran pacificador, el amor. Este nos exhorta a dejar a un lado las acciones lideradas por nuestras emociones y buscar ante todo vivir en armonía con los demás, cultivando una cultura de perdón y respeto. Sé que tomará mucho trabajo, pero busquemos vivir en armonía, posando nuestros ojos en quien es amor. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Agradecemos que nos sigan acompañando en su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos hablando sobre la confianza, la firmeza de quienes descansan en Dios y puntualmente el tema que estamos desarrollando es Dios es digno de confianza. Y este es nuestro segundo bloque y a la vez nuestra segunda pregunta. Y hoy comienza este bloque Sergio Carrillo y yo le voy a preguntar, ¿cómo se fortalece mi confianza en Dios? Una pregunta bien interesante porque la confianza debemos de trabajarla. Eso quiere decir constantemente y respondiendo específicamente acá es constantemente recordar lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Cuando usted recuerda lo que Dios ha hecho en su vida, su confianza es fortalecida. Usted dice, si Él lo ha hecho, lo voy a volver a hacer. En el bloque anterior hablábamos de que Dios no cambia. Dios es inmutable. Entonces eso quiere decir que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer con usted ese ejercicio de la memoria espiritual. Y usted dirá, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? La memoria histórica. Interesante término. O histérica, ¿verdad? No, o sea, esa no la va a practicar. y quiero llevarlo al Salmo 77, versículos 11 y 12. Y esto nos dice, pero me acordaré, este es el salmista hablando, de todo lo que has hecho, Señor. Recordaré tus obras maravillosas de tiempos pasados. Me concentro en todas tus acciones, reflexiono en tus obras poderosas. Vea que ahí hay muchos verbos incluidos. Recordaré, concentro, acciones, reflexiono, obras. Eso quiere decir que esto es un ejercicio activo. Esto no es algo que simplemente, voy a ver si me acuerdo de algo bueno que el Señor haya hecho. No, esto es un ejercicio donde en ese momento que el salmista lo escribe, no vaya a creer usted que estaba pasando él por su mejor momento de la vida. Estaba en medio de un clamor, de dolor
y en un momento de confusión. El salmista se sentía solo, abandonado y tal vez como muchos de nosotros sin una respuesta, ¿verdad? Y entonces traer a memoria lo que el Señor ha hecho en nuestra vida realmente es un proceso intencional. Es un proceso donde el Espíritu Santo le puede ayudar a usted. Si usted dice, yo realmente no me recuerdo, ore, Espíritu Santo, recuérdame lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo les aseguro que traerá 2, 3, 4 y cuando usted sienta, pasa toda una película enfrente de usted donde dice, Dios ha sido bueno. El Señor ha estado conmigo todo este tiempo. Y es que muchas veces cuando las situaciones que estamos viviendo nos dicen no hay una salida, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Algunas veces pareciera que podemos decir, no vale la pena seguir creyendo, ¿verdad? ¿Y cómo puedo contrarrestar estos pensamientos? Pues los puedo contrarrestar como lo hacía el salmista en ese momento, ¿verdad? Acordarme de todo lo que has hecho. Ese es el antídoto perfecto, le diría yo, para un momento donde usted dice, no, pareciera que esta situación no tiene solución. Y sigamos avanzando en Deuteronomio. Y Sergio, fíjate que es bien importante lo que estás diciendo, ¿verdad? Gracias. Porque realmente el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y al poco rato ya se les había olvidado realmente de eso. Pero es que es normal, es fácil juzgar, ¿verdad? Sí. Tenemos una memoria RAM muy pequeña para Claro. estar recordando eso. Por eso es importante lo que tú dices, ¿verdad? Acudir al Espíritu Santo para que nos recuerde. Pero también hay otro recurso y es el testimonio. Porque el Correcto. testimonio te hace recordar cada vez que recordar lo que Dios ha hecho por ti. Y eso es importante porque en los tiempos de sequía, ese es un activo bien importante en nuestra vida espiritual. Buenísimo. Vernon y Sergio, ¿Sí? y justamente hilvanando lo que ustedes están hablando, aparte de recordar, esto nos va a conllevar a ser agradecidos. Cuando empezamos a recordar, Señor, gracias porque lo hiciste y lo vas a volver a hacer. Y hay un sentimiento de agradecimiento, testimonio y todo eso. Y eso es un cambio también de chip, de mentalidad. correcto. Porque normalmente nosotros siempre tendemos a recordar las cosas malas que nos han pasado, ¿verdad? Y las buenas las olvidamos muy fácilmente. Sí, así pasa. Sí, el testimonio es una parte vital de cómo recordamos y volvemos a ser agradecidos nuevamente con el Señor. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que mencionabas, Vernon, cabal, está Deuteronomio 7, del 18 al 19, dice, recuerda bien lo que el Señor tu Dios le hizo a Faraón y a todo Egipto, la mano fuerte y el brazo poderoso con el que él te rescató. El Señor está recordándole. Ahí los estaba exhortando a testimoniar eso cada vez que pudieran, ¿verdad? Sí, para recordar. que era vital, Sí. porque como decís, en el caminar, podríamos decirlo de esta manera, vamos olvidando. ¿Sí? Y otra cosa que hacía el pueblo de Israel era poner esos montículos también para recordar hechos Como especiales altares, también, ¿no? ¿verdad? Sí. Sí, sí, Exacto. es cierto, es cierto. Así que yo quiero dejarlo hoy con tres actividades que usted puede hacer acerca de seguir confiando en el Señor y seguir recordando. Ya sea que usted vaya a hacer un testimonio vivo para alguien o también cuando usted enfrente una situación y usted pueda tener ese testimonio escrito, escríbalo, ¿verdad? No lo olvide porque Así es. tendemos a olvidarlo. Lo otro, lo decía Vernon, compártalo con otros, ¿verdad? Cuéntele lo que el Señor ha hecho en su vida. Y nuevamente, háblelo con su boca. Si el Señor ya lo hizo, Señor, tú ya lo hiciste una vez, tú lo vas a hacer. Tú eres soberano, tú eres el que tiene el poder, tú eres el que sigue reinando y yo simplemente quiero confiar en ti, ¿verdad? Muchas veces quiero dejarte esta pregunta. Muchas veces puede estar que puedes estar permitiendo que ese olvidar que en el caminar de la vida le pasó al pueblo de Israel, se nos esté olvidando eso. Y entonces eso pueda estar debilitando tu fe. Recuerda siempre estos 3 pasos. Escribe tu testimonio, compártelo con otros,
proclama con tu boca lo que recuerdas que el Señor ha hecho. Y de esta manera, cuando tú recuerdas, proclamas, confías en Él, porque Dios es el mismo que te ha sostenido y te va a seguir sosteniendo. Amén. Ahora, pero qué interesante, ¿va? Cómo el Señor nos ha estado hablando ahorita en el fluir de este tema. Yo puedo ver la pregunta, ¿va? De este segundo bloque, ¿cómo se fortalece mi confianza en Dios? Yo puedo ver la fortaleza como un músculo también, que al ejercitarlo se va fortaleciendo y va íntimamente ligado con la fe. Claro, No lo podemos desligar. Entonces ya Sergio nos habló que podemos fortalecer esa confianza cuando recordamos los portentos, los milagros, cómo el Señor nos sacó de X o Y circunstancia, cómo nos sanó, cómo proveyó para las necesidades económicas, etc. Entonces nosotros hacemos memoria, el Señor constantemente nos está indicando eso, ¿verdad? Y lo que platicábamos. Pero también podemos ver que nuestra confianza en Dios se fortalece al perseverar en medio de la dificultad. Es una variable que no podemos sacar de la ecuación de nuestra vida cristiana. Y a veces quisiéramos tener una vida, bueno, ¿quién no quisiera tener problemas o circunstancias adversas? O sea, si alguien está ahí y dice yo, no, o sea, todos quisiéramos vivir una vida así, ¿va? Pero el Señor las permite porque es parte de nuestra formación. Primero el Señor nos llama a formar parte de este cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero después de que nos llama, empieza Él a entrenarnos, empieza a formarnos y trabaja en nuestro carácter, en nuestra integridad, en nuestra confianza, en todo eso. Y esa parte de entrenamiento, esa parte de formación, esa parte quizás es la más larga. Imagínense, el pueblo de Israel atravesó el desierto, un proceso que pudo haber tardado pocos días, se los llevó 40 años. Y aún así pasó lo que pasó. Entonces, el Señor está más interesado en formar y desarrollar nuestro carácter que en los dones que podamos tener. Al final de cuentas, eso es lo que el Señor le pone mucha atención y que nosotros debemos captar. Entonces, el apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de este tema de la adversidad y las dificultades, dice Romanos 5, 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y de igual forma, Santiago nos habla en Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Yo no sé si ustedes se gozan cuando están atravesando pruebas o circunstancias adversas, porque dice sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, ambos en combinación nos hablan algo muy relacionado, gloriarnos en las tribulaciones, gozarnos en las tribulaciones. Y alguien pudiese decir, bueno, estos cristianos parecen masoquistas, ¿verdad? Como que les gusta, no, pero no, hay un propósito en todo ello. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de gloriarse en las tribulaciones, él sugiere que nosotros como creyentes debemos ver las tribulaciones como oportunidades de crecimiento. Y eso es lo que hablábamos del ejercitamiento de la confianza en Dios. ¿Cómo? Es una oportunidad para poder desarrollar, en este caso, la confianza en Él. Entonces, al ver esas tribulaciones como oportunidades de crecimiento espiritual, en lugar de verlo solo como sufrimiento, cambia nuestra perspectiva. Lo que decía Vernon, cambiar de chip, va a cambiar de forma de pensar o de perspectiva, sabiendo que cada etapa es un paso hacia un crecimiento más profundo en la fe. ¿Se dan cuenta cómo va entrelazado, verdad? La confianza con la fe. Y esa secuencia que menciona el apóstol, va la tribulación, paciencia, experiencia, esperanza. Entonces, ¿cómo lleva él hilvanando ese desarrollo tanto personal y espiritual, es decir, integral? Cuando habla de la paciencia o la perseverancia, que muchas veces nosotros quisiéramos las cosas para ayer, ¿verdad? Señor, tú me diste una promesa y mira, y no se ha cumplido, ¿verdad? No, el Señor está más interesado en ese proceso
Y hay una prueba que se llama la prueba dentro o durante la paciencia. Por ejemplo, a Abraham le dieron una promesa. Y vas a tener un hijo, etcétera. ¿Y cuánto tiempo transcurrió de cuando él recibió la promesa para que naciera Isaac? Fueron varios años. Entonces, él, al no ver que se cumplía, bueno, se presentó la oportunidad. Sara le dice, mira, aquí está Agar, y ahí está el resultado, Ismael, y usted conoce la historia. Pero ahí era una prueba de paciencia, porque el Señor ciertamente iba a cumplirla. El problema es de que muchas veces nosotros queremos que sea ya, ¿verdad? Señor, tú me prometiste tal cosa. Sí, hijo, hija, pero tienes que pasar por un proceso de refinamiento, un proceso de desarrollar tu paciencia, tu carácter, todo lo que nos dice acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Y al final... Y es que fíjate, Wally, que realmente de lo único que es seguro, de lo que no se va a escapar un cristiano es en ser probado. Sí. ¿Verdad? Eso es de lo único que no se va a escapar. Y lo interesante es que Jesús mismo nos explicó que las pruebas que nos van a poner están diseñadas para el peso de nuestros hombros, ¿verdad? No va a poner una prueba que no la vamos a poder sobrepasar, ¿verdad? Sino que están diseñadas para que puedas pasar. Y al pasar esa prueba, tú mejoraste algo. Exacto. Va a venir otra que te va a ir mejorando más y vas mejorando más y vas mejorando más. Cada vez van a venir pruebas un poquito más pesaditas, pero es porque de alguna manera ya tus hombros están ya fortalecidos y las pueden probar, ¿verdad? No van a hacer unas pruebas tal vez como la de Job, ¿verdad? Que es un ser muy especial, ¿verdad? O espiritualmente diferente. Pero cuando eso, vos decías, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a alegrar en la prueba? Es bien difícil. Pero si lo vemos como una forma de crecer, como una forma de ser mejores cada día, eso nos va a ayudar a tener esa paciencia que vos decís, ¿verdad? Y luego, pues la prueba Dios no la va a quitar hasta que no la pasemos. Y mientras más rápido la pasemos, eso es lo mejor, ¿verdad? Y no va a poner algo más allá de lo que podamos soportar, dice. Y juntamente con la prueba, Él provee la salida. Y tenemos que diferenciar entre una prueba y una tentación, porque la prueba se soporta. Esa debemos pasarla. En cambio, la tentación, de la cual dice, debemos huir de ella. Ahí está la diferencia. Y lo que decías, justamente, ahí ganamos experiencia. Es decir, cada nivel que vamos avanzando, hay un nuevo nivel de... David se enfrentó... Nos vamos fortaleciendo. Nos vamos fortaleciendo. Nuestra fe se va fortaleciendo. También vamos dejando cosas en el camino que antes no teníamos, que era realmente algo que estaba en nuestro equipaje y que solo nos estorbaba, ¿verdad? Exacto. Ira, envidia, celos, se van quedando a través de la prueba. Exacto. Pero lo más importante es que nos genera constancia, nos va generando paciencia también. Se ¿verdad? va desarrollando ese músculo espiritual. Y se agarra experiencia. También lo que dice el apóstol Pablo, porque recordémonos, David, él no se enfrentó de la noche a la mañana con Goliat. Él empezó con osos, con leones, cuidando las ovejas, entrenando. Cuando llegó el momento, la oportunidad de enfrentarse a ese gigante, yo ya sé cómo. Él fue mejorando su onda. Cada día tenía una onda de mejor tiro. Sí, claro. Afinando Iba agarrando la onda. Entonces, si dan cuenta, esa experiencia lo que nos da es madurez, ¿verdad? Y eso se obtiene a través de las pruebas. Y esa madurez espiritual permite que nosotros, como creyentes, confiemos cada vez más en Dios y en su fidelidad. Amén. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Ahí sí que perseverando en medio de las dificultades. Amén. Bien, entonces, ¿cómo fortalecer mi confianza en Dios? Ahora vamos a ver otro concepto bien importante, que es meditar en las promesas que Dios nos ha hecho. En este segundo bloque del programa nos hemos hecho esta pregunta que realmente nos toca el corazón. Glenda nos habló de la necesidad de crecer y caminar hacia una fe firme. Sergio nos recordó que debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, porque si lo recordamos, Dios lo va a volver a hacer. Nos genera esperanza y nos genera fe. Y Wally nos acaba de mostrar que incluso la prueba fortalece nuestra fe cuando entendemos que Dios la usa para formar y fortalecer nuestro carácter, para hacernos mejores. Y ahora vamos a dar un paso más en nuestra confianza en Dios, que se fortalece cuando meditamos día tras día en sus problemas, en sus promesas. Y aquí hay una historia que a mí me gusta mucho. Josué, por ejemplo, ¿verdad? Josué estaba a punto de asumir el liderazgo de Israel. Moisés había muerto, ¿verdad? El pueblo
después de 40 años de estar en el desierto. Entonces el pueblo empieza a sentir miedo, empieza a sentir inseguridad, y ahora Josué debe conducirlos hacia la tierra prometida. La presión para Josué era inmensa. El futuro realmente era incierto. Josué sabe que no puede hacerlo solo, pero Dios le da una lista de estrategias en su mano y le da algo mucho más fuerte. Le da una promesa anclada en su palabra que no cambia. Le dice a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. Por supuesto, esta es una hipérbole, ¿verdad? Porque hay que dormir también, ¿verdad? Pero que él dice que hay que ser uno constante en el estudio de la palabra. Y dice, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Meditar no es solo leer, es orar, es repetir, es susurrar, es recordar, es vivir la palabra. Como un hijo que guarda lo que su padre le dijo. Uno dice, como mi papá dijo, uno recuerda mucho los dichos de su papá. Pues esto es lo que nuestro papá que está en los cielos quiere que nosotros también recordemos esos dichos de su boca, porque se sabe que esas palabras son poderosas y no fallan. Josué recibió fuerza no de sus emociones, sino de una promesa que venía del Dios eterno. Y porque ese Dios no cambia, como dijimos en el primer bloque del programa, Josué pudo avanzar con confianza. Y esto, mis queridos amigos, es la base de todo. Dios no cambia, Dios no es voluble, lo hemos venido diciendo en este programa. Dios no se contradice, Dios no se olvida. Él es el mismo de ayer, como decía Wally, hoy y siempre. Por eso cuando meditamos en su palabra, lo hacemos con esa certeza. No estamos repitiendo frases bonitas, frases adornadas, frases vacías. Estamos recordando lo que Dios eterno y fiel ha dicho. Y si lo ha dicho, lo va a cumplir. Ya lo dijo, no sé si Wally o Sergio, repitió lo que nos recordó lo que decía Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. No fuiste tú, Wally, ¿verdad? Sí, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Lo dijo, lo hará. Habló y lo ejecutará. Eso es una revelación. Pero aún sabiendo esto, a veces dudamos ustedes, ¿verdad? Así es que hay algunas preguntas que hay que hacernos a nuestro corazón. ¿Será que hemos vivido muchas decepciones humanas y sin querer proyectamos eso de Dios? Cuando otros nos fallan, empezamos a esperar que también Dios nos falle, ¿verdad? Extrapolamos lo que vivimos con nuestra familia, con nuestros amigos, lo extrapolamos a Dios. Pero Dios no es como nosotros. Él no falla, Él no cambia y Él no abandona. Otra pregunta, ¿será que no meditamos lo suficiente en sus promesas y entonces nos dominan otras voces, verdad? Si no llenamos una cosa que es importante tener clara, si no llenamos el corazón, nuestro corazón, con la palabra, la vamos a llenar con el miedo, vamos a llenarlo con la duda o lo vamos a llenar con la autosuficiencia. Meditar es dejar que su voz, la voz de Dios, sea la más fuerte, la más cercana, la más firme. Y una última pregunta que te quiero hacer. ¿Será que intentamos confiar en Dios sin conocer lo que Él ha dicho? Es difícil confiar en alguien si no escuchamos lo que prometió. Por eso, meditar en sus promesas es como respirar para el alma. Yo quiero hacer una pausa acá, creo que tengo todavía un poquito de tiempo. Esta parte a mí me confrontó mucho cuando estaba escribiendo esta narrativa. Me confrontó mucho porque nosotros con mi esposa estamos pasando por una situación familiar muy dura, muy, muy difícil. Y inmediatamente el Señor me dio a mí una palabra. Fíjense bien, una palabra me la dio en oración, que está en 2 Crónicas 20:17. Y dice esta promesa: no tendrán que luchar en esta batalla. Esa es una promesa que me estaba haciendo el Señor. Y esa es la que nos estamos aferrando nosotros. Nos dice, tomen sus posiciones y manténganse firmes. ¿Qué es lo que nos está prometiendo? Que no tendremos que luchar en esta batalla. ¿Qué nos está pidiendo?
que tomemos nuestras posiciones y nos mantengamos firmes, ¿verdad? Firmes en la fe, nuestras posiciones como hijo de Dios, nuestras posiciones como hombres nacidos de nuevo. Y luego dice, y vean la salvación que el Señor les dará. Nos estaba diciendo, yo ya estoy en la batalla, yo estoy en el campo de batalla. Ahora, recibo la promesa, y sin embargo es tan abrumador el problema que me aferro todos los días, pero cuando empecé a escribir estas líneas, ¿verdad? Vino nuevamente el recuerdo de Isaías. Yo estaré con ustedes, ¿verdad? La promesa de Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y realmente, a veces cuando estamos pasando una prueba, a veces nos nublamos un poco. Sobre todo si son muy fuertes. Pero esta promesa que hemos recibido, estamos seguros que se va a cumplir en nuestras vidas. Que Él ya está en el campo de batalla, que Él va a ganar esa batalla. Nosotros lo que tenemos que hacer es posicionarnos en ese lugar que Él nos pide como hijos de Dios, ¿verdad? Y la fe que Él puso en nuestro corazón. Así es que... Vernon, y mira, lo que estás poniendo de ejemplo precisamente es lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. Y el Señor nos habla por medio de la palabra, te habló por medio de unos versículos, fortaleció tu fe. Nos aferramos a esa promesa, ¿verdad? La oramos todos los días, la recordamos al Señor todos los días. Y al estudiar y desarrollar el tema, tu fe se incrementó aún más. Lo que estamos hablando hoy de la confianza en el Señor. Así es. Nos aferramos a Él, nos aferramos a su palabra, nos aferramos a Él. Y realmente pues es una promesa que está dada y sabemos que se va a cumplir. Amén. Y quizá muchos de ustedes, igual que Vernon, igual que yo, estamos pasando una prueba en este momento. Y este programa de verdad también fue un reto. Amén. ¿Verdad? Y vamos a concluir mencionando algunas manifestaciones de la confianza que debemos de tener en nuestra vida como cristianos. Si confiamos en Dios, le vamos a obedecer. Confiar en Dios nos ayudará a esperar en Él. Confiar en Dios evitará que tomemos los asuntos en nuestras manos. Si confiamos en Dios, no vamos a temer. Si confiamos en Dios, vamos a estar satisfechos con lo que nos ha dado. Si confiamos en Dios, actuaremos en fe. Y el reto es grande, pero nuestra confianza debe de estar en el autor y en el consumador de la fe. Amén. Esperamos que lo que nuestros panelistas hoy desarrollaron a través de este recorrido en la palabra del Señor conforte y consuele el corazón, dé ánimo realmente y fortalezca la fe de aquellas personas que allá donde se encuentran están pasando por algún momento difícil. Dios es bueno, confiemos en Él. Que Dios les bendiga y que sea hasta la próxima ocasión. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?